A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. A continuación, en La Voz del Derecho. Son las 7:06 de la noche. Hoy es jueves 26 de julio. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. Nuestros oyentes pues se habrán dado cuenta que las últimas 2 semanas hemos salido a distintas horas, pero estamos tratando de cuadrar el horario, porque pues originalmente grabamos los jueves de 7 de la mañana a 8 de la mañana. La semana pasada lo grabamos un martes y hoy lo estamos grabando en la noche, porque pues nuestro invitado podía a esta hora. Como siempre, síganos en las redes, estamos @La Voz del Derecho, @2 puntos, @Felipe Abello, @Fernando Pico. Y Fernando, ¿qué más? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, Felipe, muchas gracias. Y pues de nuevo un saludo para todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros. Yo creo que el tema, para no darle tantas largas a lo que nos convoca y lo que los oyentes también quieren escuchar, el tema del día de hoy está muy en línea con lo que veníamos tocando en el programa pasado, que es el derecho de autor. Y creo que cae como anillo al dedo, no solamente porque es un tema de actualidad, ya por todos es conocido que la ley 1915 de este año actualizó hasta cierto punto el régimen de derechos de autor que está regulado en la ley 23 del 82, y lo que vamos a tocar el día de hoy en parte es un desarrollo que podríamos denominar mucho más actual o moderno del derecho de autor, y creo que pues estamos en la temática de actualidad, estamos en ese ambiente en el que podemos discutir o hablar por lo menos de los derechos de autor. Así es, Fernando. Precisamente invitamos a Diego Guzmán. Él ya había participado en nuestro programa, ya había sido invitado. Y esta vez quisimos presentar el libro que él hizo, que se titula El Derecho del Arte. Permítanme, les presento a Diego Guzmán, que ya estuvo con nosotros. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un LLM en Propiedad Intelectual de Benjamin Cardozo School of Law de New York y una especialización de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Es profesor del Externado y fue mi profesor además, entonces pues es siempre un placer que haya aceptado nuestra invitación. Diego, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Fernando, Felipe, muchas gracias por la invitación. Muy bien, tenemos el libro Derecho del Arte, el derecho de autor en el arte contemporáneo y el mercado del arte. Lo primero que se preguntan nuestros oyentes es a qué se refiere el título El Derecho del Arte, porque incluso ahorita fuera de micrófono salían otras personas que estaban haciendo otro programa y entonces decían, no, es que hay otro que es el arte del derecho, y entonces había ahí como una confusión. Pues bien, este libro, digamos, para empezar, el libro está enfocado para 2 tipos de lectores. Está enfocado para los artistas y las personas que trabajan con el tema de las artes plásticas, específicamente con las artes plásticas, que están interesados en conocer cuál es la legislación que regula su actividad. Y el otro público al que está dirigido es el de los abogados que quieren saber sobre arte. Entonces, un análisis que le sirve a los dos, abogados para aprender de arte y artistas que quieren saber de derecho. ¿Qué es el derecho del arte? El derecho del arte, digamos que es un tema multidisciplinar, porque no hay una sola regulación del derecho al arte, como cuando hablamos de un derecho de patentes, de un derecho de transporte, de un derecho consumidor. Sí. El derecho del arte se refiere a todas las materias que regulan, digamos, todas las relaciones jurídicas alrededor de las obras de arte. La principal, que es el principal enfoque de este libro, es el derecho de autor, pero el derecho del arte también cubre temas como derecho comercial, los contratos que se celebran alrededor de las obras de arte, como los contratos de compraventa, los contratos de depósito que se celebran, por ejemplo, con las galerías, los contratos de concesión. Hay un tema también, por ejemplo, tributario, de cómo tributa un artista cuando vende una obra. Hay temas aduaneros. ¿Qué pasa cuando una obra tiene que salir del país? Tiene que pagar aranceles. Hay obras, por ejemplo, a mí me pasó una vez que me consultaron un caso de una obra que un artista argentino había dejado en Colombia para una exposición y se la estaban devolviendo a Argentina.
Y en la aduana argentina la obra era una máquina de escribir. Cuando llegó a la aduana argentina, en la aduana le dijeron, esto es un objeto usado y no podemos permitir que entren por la aduana objetos usados. Entonces se quedó ahí y la obra se perdió porque llegó un punto donde pagar la sanción y todo lo que imponía la aduana para poder sacar esto por Salía el más tema costoso, salía más claro. costoso que la obra. Increíble. Diego, ¿qué van a encontrar los lectores en este libro? Porque aquí estábamos viendo la presentación y entonces arranca uno el primer capítulo diciendo qué es arte. ¿Esto le sirve, digamos, a un artista o el enfoque es totalmente jurídico? Le sirve al artista porque el análisis es un análisis interesante, por ejemplo, ese primer capítulo de qué es arte. Vemos, ¿cuál es el problema principal? Hay muchas legislaciones, como les contaba, que hablan de arte. Entonces tenemos temas de aduanero, tenemos temas de tributario, tenemos temas de derechos de autor, tenemos temas de derecho comercial, tenemos hasta temas de protección al consumidor que pueden hablar de arte. Pero ninguna de estas normas se atreve a definir qué es una obra de arte. Y si no tenemos claridad sobre cuál es el objeto de estudio del derecho del arte o de la legislación que se refiere al arte, ¿cómo podemos definir qué es lo que se está protegiendo? ¿Cómo podemos definir qué es una obra de arte susceptible de una reducción de aranceles, por ejemplo? Y el primer capítulo parte del hecho que el derecho de autor es la única legislación que se ha atrevido a dar una definición de una obra de arte. Pero entonces la definición que tenemos en la decisión 351 nos dice que una obra de arte es, dice algo como que es aquella creación que apela al sentido estético de la persona que lo contempla y da un ejemplo de una lista de obras que pueden ser consideradas obras de arte. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso porque resulta que cuando apareció Duchamp, a comienzos del siglo XX, lo que él decía era con sus ready-mates, por ejemplo con el orinal de Duchamp, decía, esta es una obra de arte que carece de un contenido estético. Y se reconoció como un artista, se reconoció como una obra de arte. Entonces, si ya desde comienzos del siglo XX el mundo del arte reconoce que la obra carece de un contenido estético, ¿por qué nuestra ley, que es de 1993, todavía nos dice la obra es estética? Pero a eso se refiere con el mérito artístico. No, no se refiere al mérito artístico, se refiere, cuando habla de la estética, la definición de estético es que es algo que se agrava a los sentidos. Tiene que ser agradable a los sentidos. Pero lo que mostraba de Duchamp es que hay obras que no tienen ese carácter estético. Entonces yo me puse a investigar este tema, de dónde salió esta definición de estética, porque me pareció muy raro también que un abogado se pusiera a definir el arte es algo estético. Y entonces en la investigación descubrí que esto es un concepto que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, ese concepto de la estética en el arte se lo inventó Kant. Entonces la tradición renacentista que surge desde Kant dice que el único propósito de una obra de arte es su carácter estético, es ser contemplado por las personas. Entonces lo diferencia de los objetos utilitarios. Entonces habla, por ejemplo, si uno va a los museos donde tienen mobiliario como del siglo XVI y son unas sillas y unas mesas, son preciosos, son realmente, tiene unos grabados muy bonitos, es una creación intelectual muy interesante. Pero resulta que las sillas son útiles, tienen una función, permite que las personas se sienten. De acuerdo con ese criterio kantiano, el criterio de la estética, esa silla no es una obra de arte porque tiene una función. La obra de arte, si ustedes piensan en el David de Miguel Ángel, ¿para qué sirve el David de Miguel Ángel? Sí, para nada. Para nada, sirve para contemplarlo. ¿Y por eso es arte? Y por eso era una obra de arte de acuerdo con lo que se considera por Kant. Ahora, esta es una forma de pensar que viene del Renacimiento, perdón, el Renacimiento no, de la Ilustración. Viene desde la Ilustración y llegó hasta finales del siglo XIX. Y en el siglo XIX, ¿qué pasó? Comenzó a aparecer el impresionismo. Y el impresionismo ya decía de pronto esto no es tan estético. Pero entonces los críticos del arte, para poder mantener esa posición del arte es estético, decían, lo que nosotros hacemos como críticos de arte es poder identificar el valor estético que tiene una obra, incluso cuando no es evidente. Entonces eran los que se destacaban frente a los demás porque sabían identificar la estética de una obra impresionista. Y hasta que de repente apareció Duchamp y fue mucho más específico con esto. Y dijo, les voy a tumbar completamente esa teoría de la estética y sacó los ready-mates, que eran objetos utilitarios, objetos que en su apreciación carecían completamente de un valor estético. Claro.
y eran obras de arte. Y se Fueron consideraban reconocidos obras de y arte. consideraban obras de arte. Entonces, Como hoy en día está. como hoy en día está. Y entonces ahí fue donde me puse a analizar, por ejemplo, la lista que tiene obras de arte. Entonces yo veía, hay legislaciones que dicen la obra de arte es aquella que tiene ese carácter estético, y otras legislaciones dicen las obras de arte pueden ser cualquiera de esta lista. Sí. Y entonces hay dos tipos de listas, hay listas abiertas y listas cerradas. Las listas abiertas, por ejemplo, la que tenemos en Colombia, dice obra de arte es, por ejemplo, estas. Y eso nos permite que no solo sean las que están en esa lista, sino cualquier otra manifestación artística puede ser considerada una obra de arte. Y la forma también como está redactado en la decisión 351 nos permite que no solo estén, pues nos permite que cualquier expresión artística sea considerada una obra de arte, incluso si no reúne el carácter estético. Pero hay otras legislaciones, por ejemplo la estadounidense, que tiene una lista cerrada. En la lista cerrada dice, para reconocer derechos morales a las obras de arte después del Visual Arts Rights Act, dice, se considerarán obras de arte las pictóricas, las pinturas, las esculturas, los grabados, no acuerdo ya cuáles son todas las obras que dice, pero es una lista cerrada. Y eso ha llevado a un punto donde hubo un caso en Chicago, donde un artista y había hecho una obra a partir de un jardín, se llamaba Wildflowers. Y en algún momento, pues todo este jardín era un parque que estaba ahí en Chicago, y en algún momento el Estado consideró que tenían que reducir el tamaño del jardín porque tenían que pasar una vía. Entonces él demandó, dijo, necesito proteger mi derecho a la integridad sobre esta obra. Y lo que dijo el juez ya en segunda instancia fue, esta obra no puede estar protegida por este derecho a integridad, que eso lo protege a las obras de arte, porque no es una obra ni pictórica ni escultórica. Creo que las palabras no existen, pero pues es como la forma de poder traducir lo que decía la sentencia. Porque en primera instancia le había dicho el juez, este jardín puede tomarse casi como si fuera una especie de obra pictórica y casi como si fuera una escultura. Y en segunda instancia le dijo, no, la ley es clara, no es porque pueda asemejarse una pintura y una escultura, es porque necesariamente es o una pintura o una escultura. Y rechazó la protección y dijo, esto no es una obra de arte porque no reúne estos requisitos. Así sea un artista reconocido, así en el gremio del arte sea reconocido y sus obras se comercialicen por el valor que sea, para el derecho no es una obra de arte. Entonces ya veo esa división. Por una lista cerrada. Por una lista cerrada. Entonces ahí se ve la separación de lo que es la evolución de los conceptos artísticos con lo que es la legislación al definir qué es una obra de arte. Pero de todos modos, cuando se hizo esa definición, se hizo pensando en que en algún momento eso era lo que se consideraba una obra de arte. Perfecto. Una pregunta, Diego, y yendo un poco más atrás de lo que es el libro, y es que usted dice, el derecho del arte es una nueva concepción, un nuevo entendimiento de una regulación que de forma transversal ordena cuál es la relación de las personas con el arte. Vínculos contractuales, vínculos de propiedad industrial y propiedad intelectual, eventualmente también algunos relacionamientos tributarios, fiscales. Pero yo vuelvo un poco atrás porque, digamos, en derecho siempre hemos tenido esa clasificación dual de derecho privado, relaciones entre particulares, y derecho público, relaciones entre particulares y administración o Estado. Y de ahí emana todo el tema del derecho civil, todo el tema del derecho de la propiedad intelectual, propiedad industrial, todo el tema del derecho económico, comercial. Y existe últimamente una tendencia a desarrollar a decir o a hablar de derecho, por ejemplo, de la empresa, que es una tendencia novedosa, que ordena, digamos, toda forma transversal de entendimiento de una empresa en donde se abordan asuntos laborales, asuntos fiscales, asuntos societarios, por supuesto, comerciales, en fin. ¿Por qué hablar entonces del derecho del arte como una institución particular y no simplemente empezar a hablar de figuras como dentro del campo de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, o también figuras dentro del campo del derecho comercial que reconocen contratos protegiendo el arte? ¿Por qué es importante hablar del derecho al arte como institución? Eso como primera pregunta. Y lo segundo es, ¿eso no atomiza más el derecho? ¿No vuelve el derecho mucho más atómico y como que independiza y busca darle preponderancia a una cierta rama, digamos, del área jurídica?
Me gusta la comparación que hace, por ejemplo, con el derecho de empresa o incluso se podría decir también con el derecho de los negocios. Es un tema Exacto. multidisciplinar y es cierto. Por ejemplo, el derecho de empresa nosotros no podemos decir que sea una rama del derecho. Ujú. No es una rama, es sencillamente una forma de especificar los temas que tienen que ver con la empresa. Pero es un tema multidisciplinar completamente. Lo mismo pasa con el derecho del arte. Y, ¿qué es lo que pasa? Las obras de arte tienen una característica que no tiene ningún otro tipo de bien, y de hecho no tiene ni siquiera otro tipo de obra en el derecho de autor, y es que tiene un carácter dual, porque la obra se entiende desde su perspectiva material como un objeto material, un objeto tangible, y al mismo tiempo se entiende desde su perspectiva inmaterial como una obra amparada por el derecho de autor. El comercio de una obra de arte es muy particular porque no se puede comercializar de la misma forma que comercializamos un carro, comercializamos una silla, Un computador, sí. no un computador. El comercio es muy específico porque usted entiende que si usted compra esta silla, usted puede hacer lo que quiera con esta silla. Pero si usted compra una obra de arte, usted no puede hacer lo que quiera con esa obra de arte. Usted no puede dañar la obra de arte. El soporte material de la obra de arte no lo puede dañar, dado que es también una obra amparada por el derecho de autor, y eso lo protege el derecho de integridad. Mientras que si usted compra un libro, que también es una obra literaria amparada por el derecho de autor, usted el libro sí lo puede rayar si quiere sin ningún problema, y eso no afecta la obra de arte como tal. Pero ese carácter que no siempre, pero casi siempre la obra de arte es única, Sí. es lo que hace que deba protegerse la obra de arte de las modificaciones, el soporte material. Y que haya otra rama que se llame derecho del arte. Digamos que lo veo más por un tema de ponerse a revisar cada uno de los temas que regulan esto. Ahora, yo no soy experto en tributario, pero yo sí me he especializado en aprender cuál es el régimen tributario alrededor de las obras de arte y de los artistas. No puedo hacer mi declaración de renta, no tengo la capacidad intelectual de hacer mi declaración de renta, pero sí puedo darle una asesoría a las empresas en cuanto a si van a comprar arte, si se lo compran al artista, se lo compran a una galería, qué impuestos hay que pagar, se paga IVA, no se paga IVA. Son cosas en las que uno se puede especializar en este sector. Ahora, cuando uno se mete al tema como derecho del arte, uno no se hace experto en todos los temas. Bueno, de pronto yo me hice experto más en temas de propiedad intelectual. Yo no me hice experto en temas ni aduaneros ni tributarios, pero he tenido que aprenderlo precisamente por el tráfico jurídico que tienen que sufrir las obras de arte Claro. y porque digamos que yo tuve una ventaja para meterme en este tema, y es que los artistas me contactaron por el derecho de autor y Que además comencé. es, pues es prioritario, ¿no? Sí, Porque si no lo protegen, pues digamos que el tema de, pues no quiero decir que sea más importante el tema del derecho de autor que el tema de aduanero o el tema tributario sobre las obras, pero precisamente pues lo que le da la protección es el derecho de autor a través de la protección de la obra, ¿no? sí. Mm, el derecho de autor, digamos que es, digamos, para mí fue la puerta de entrada al tema del arte. Y los artistas me buscaron para que los asesorara en temas específicamente de derecho de autor. Pero digamos que cuando me puse a asesorarlos, me di cuenta que el arte no era solo derecho de autor. Y si quería dar una asesoría integral a los artistas, Tenía que especializarse. tenía que especializarme en otros temas. Ahora, enfocarme, aprender tributario, aprender comercial, Aduanero. aprender entidades sin ánimo de lucro. No fue un tema que me dijera, listo, me voy a aprender, me voy a hacer una especialización en comercial y saber todo lo que hay que saber de comercial. No, aprendí acerca de los contratos que se celebran alrededor de las obras de arte. Ujú. Digamos, uno para saber de arte, uno no aprende el contrato de franquicia, pero sí aprende el contrato de concesión, aprende el contrato de consignación, aprende el contrato de compraventa, en algunos casos está de arrendamiento. Y se hace un experto en este tipo de contratos. Perfecto. Diego, íbamos como manejando el libro en los capítulos que tiene y estábamos hablando, bueno, qué es arte, después hablando del objeto del derecho de autor y después viene la apropiación de las ideas y aquí tiene un capítulo que es la dicotomía de la obra entre la idea y la expresión. ¿A qué se refiere esa dicotomía? Esto
Digamos que una de O sea, las lo que se discusiones- protege, uno le enseñan como principio es la expresión de la idea y no la idea. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que eso viene es por ese lado. El tema de la dicotomía entre la idea y la expresión, digamos que el concepto viene del derecho del copyright anglosajón. Ahí es donde se maneja el concepto de la dicotomía. Y es el argumento que se presenta frente a los que se oponen al derecho de autor diciendo que el derecho de autor restringe el acceso al conocimiento, o restringe el acceso a las obras, a las ideas. La dicotomía entre la idea y la expresión es precisamente justificar que hay una diferencia entre la idea y la expresión. De una misma idea, muchas veces se pueden sacar diferentes formas de expresión. Y el hecho de sacar una forma de expresión de esa idea no da, digamos que un monopolio jurídico sobre la idea misma, sino solo sobre la forma de expresión. Que entra en contraste con otro capítulo que hay ahí, que es el de la... No, el de el Merger Doctrine, la doctrina de la fusión, Ah, sí. que es una posición que se tiene en Estados Unidos que a mí me pareció muy interesante porque se puede asimilar en Colombia, pero digamos en el régimen continental o de la comunidad andina se ha procurado rechazar. Y es que en ocasiones la forma de expresar una misma idea es única o limitada. Solo hay una forma de expresar esa idea o las formas de expresarla son muy limitadas. Y entonces, si nosotros otorgamos un derecho exclusivo frente a esa forma única o limitada de expresar la idea, estamos sacando del mercado jurídico de la posibilidad de seguir haciendo expresiones de esa misma idea. Entonces, hubo un caso muy interesante que pasó en Perú, donde tenían era el planeta Saturno, que alguien lo había registrado como, alguien quiso utilizar el planeta Saturno en su publicidad. Entonces hicieron un dibujo del planeta Saturno. Luego llegó otra empresa y quiso hacer lo mismo. Y resulta que el planeta Saturno, hay muy pocas formas de representarlo. Si nosotros cambiamos la forma de representar el planeta Saturno, pues deja de ser Saturno, se puede volver Júpiter. ¿Qué tantas formas hay de representar el planeta Saturno? Claro. Perdón, Diego, 7:28 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. La Voz del Derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La Voz del Derecho. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador. Venezuela. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho, son las 7:30 de la noche. Hoy es jueves 26 de julio, estamos saliendo en vivo con una entrega de nuestro programa. En la primera parte del programa, pues les presento a nuestro invitado, es Diego Guzmán, autor del libro Derecho del Arte. Y
Y en la primera parte de nuestro programa él nos ha hablado acerca de pues, la definición de lo que es arte, de cómo él en su primer capítulo desarrolla el concepto del arte. Y al final antes de ir al corte comercial, estábamos hablando acerca de la dicotomía entre la idea y la expresión de la idea. Y me gustaría preguntarle a Diego, porque hay una pregunta que uno se hace y es, bueno, Fernando tiene unos saludos a unas personas que nos están Sí, siguiendo. no, simplemente para saludar a la gente que nos está siguiendo. Está María Gladys Zipagauta, gracias por... Dice, gracias, hoy voy a escucharlos por primera vez. Gracias por estar con nosotros, María. Ojalá pues también nos sigas acompañando. A Consuelo, a Leopoldo y a Andrés Hernández por estar con nosotros. Y a Ángela también por estar con nosotros. Mil y mil gracias. Y bueno, Sí, mil gracias a todos, síganos escribiendo, nosotros seguimos leyendo y Sí. compartiendo con y ustedes. bueno, si las- tienen preguntas, pues obviamente si bienvenidas tienen también preguntas para el invitado, para pues, participar y excelente. demás. Excelente, porque esto de Facebook Live es nuevo en el programa, lo habíamos hecho hace unos meses, pero pues de aquí en adelante vamos a hacer todos los programas en Facebook Live y pues es muy interesante que tengamos ese contacto con nuestros oyentes. Así es. Regresando al tema de la idea y la expresión de la idea, uno se hace una pregunta y es entonces, ¿la idea de pintar gordas es solo de Botero y las expresiones de cómo las pinta es lo que protege cada obra? ¿O cómo podría uno encasillar en ese ejemplo esa dicotomía? Pues mire, Uno puede pintar, o sea, pintar gordas es una idea. pues Pero mire que es un tema interesante porque yo antes de escribir el libro pensaba que era una idea y después ya estoy orientado a decir que realmente es una forma de expresión. Raro, ¿no? Entonces, les cuento cómo fue esto. Digamos que esto vino en una clase que yo estaba dando donde estaba explicando el concepto de originalidad. Y una estudiante me preguntó, entonces, ¿podríamos decir que el estilo de pintar gordas de Fernando Botero es su aporte de originalidad a las obras? Y ese estilo pues, está Propio. protegido, o sea, por ser original. Y a mí me dejó pensando, porque yo no me sentí con argumentos suficientes para decirle que no, que el estilo era una idea. Porque además me puse a revisar el tema, y es que hubo un caso en Estados Unidos que fue de la revista The New Yorker sí, contra Columbia Pictures. No, perdón, la revista The New Yorker no. Steinberg contra Columbia Pictures. Fue que Steinberg es un artista que hizo una portada muy famosa de la revista The New Yorker, donde sale Nueva York. Entonces la toma es una toma como miope de Manhattan, donde únicamente se ve como Manhattan como desde el costado oriental, como apuntando hacia Nueva York, perdón, como hacia el resto del país. Se ve en muy detalle, pues como de boceto, lo que es Manhattan, pero después de Manhattan, lo que es Jersey y todo Estados Unidos hacia el occidente, son solo el nombrecito, no tiene ningún detalle. Muestra también como pasando al otro lado del mar, como los países que se ven, entonces como lo muestran completamente irrelevante. Y el propósito de esta obra era mostrar la visión miope que tienen los neoyorquinos del resto del mundo, como si ellos son los únicos relevantes en el mundo. Hubo una película después en los 80 con Robin Williams que se llamaba Un ruso en Moscú, pues así se tradujo aquí en Colombia. Y el productor de esa película, cuando estaban diseñando los afiches, le dijo a los diseñadores, oiga, yo necesito que el afiche de la película sea basado en esta portada de New Yorker. Y ustedes ven el afiche, eso lo pueden ver por internet. El afiche es muy parecido, o sea, no es igual, no hay una reproducción de ningún elemento específico de la portada de New Yorker, pero ustedes lo ven y es exactamente el mismo estilo. Y en ese caso, condenaron por infracción a los derechos de autor y dijeron que eso era una reproducción no autorizada. Ni siquiera dijeron que era una obra derivada, porque bueno, también es porque en Estados Unidos la obra derivada, para hablar de obra derivada se necesita que tenga una autorización. Una obra derivada no autorizada es una reproducción no autorizada. Entonces ahí se dijo que había una infracción al derecho de autor por infringir el derecho de reproducción del autor. Y se le condenó, y yo en ese caso cuando leí la primera vez me llamó la atención porque dije, yo creo que lo condenaron lo condenaron por el estilo, lo condenaron por una idea.
Pero después leyendo las excepciones y limitaciones al derecho de autor de la Directiva Europea, hay una excepción que habla del pastiche. O sea, usted dice, la idea de pintar Manhattan así, pues es una idea. Para mí era una idea en ese momento. Claro, y entonces la historia viene a decir... Y entonces yo primero pensé eso, dije, en Estados Unidos protegieron una idea, que era un estilo. Pero entonces cuando me puse a ver la Directiva Europea y ver las excepciones y limitaciones en la Directiva Europea, una de las excepciones y limitaciones es el pastiche. Y bueno, ¿qué es el ¿Qué pastiche? es el pastiche? El pastiche es el estilo. Okay, Entonces, hay una excepción específica en la Comunidad Europea que permite la imitación del estilo. Y si hay una o sea, excepción yo podría pintar gordas. en Europa, se puede hacer. Entonces, si hay una limitación específica que prohíbe el estilo, significa que si no existe una limitación, que permite copiar el estilo, si no existe una limitación que expresamente permita el pastiche, pues imitar el estilo de otro artista sería una infracción al derecho de autor. Aquí en Colombia. Aquí por ejemplo, en Colombia no la tenemos. Entonces, ese estilo también, pues, si en Europa consideraron que tenían que crear una excepción para que se permitiera imitar el estilo de otro artista, y la pusieron dentro de sus excepciones y limitaciones expresamente, significa que si no estuviera esa excepción, el estilo sí estaría protegido por el derecho de autor. Y en consecuencia, si en Colombia no tenemos una excepción que hable del pastiche, el estilo también tendría que estar protegido por el derecho de autor, porque realmente es un aporte de originalidad del autor. Pero la discusión se va a dar sobre si es estilo o si es idea. Pero entonces... así. Sí, pero digamos, lo que planteo es, en los casos de los movimientos artísticos, en definitiva, no es eso. Digamos, cuando se habla de cubismo... Y tiene toda la razón, lo entonces, que me parece claro, una cosa impresionante. Cuando se habla del estilo que hacía Dalí, que es el impresionismo, si no me equivoco. El surrealismo. Surrealismo, perdón. Son estilos artísticos y se Pero pueden hablar de como movimientos. géneros o no como movimiento. Claro, pero tienen todos un... A ver, seguramente cada artista le pondrá su impronta particular, pero cuando usted se refiere a estilo, me imagino, el estilo hace referencia a eso, digamos, a una misma tendencia, artística. Por ejemplo, Mismo, digamos, ¿qué formas una podría misma haber de forma solucionar? de hacer arte. Por ejemplo, ¿qué formas habría de solucionar? Pero Podríamos decir pasa que... no pasa solamente en la pintura, pasa en la literatura. Por ejemplo, puede pasar también en la literatura. Pasa que el romanticismo o el realismo mágico o la caballería, no sé, en fin. Son movimientos que están dentro. Claro, ¿no? Y tiene toda la razón. Y esto es algo que a mí me pareció loquísimo, pero es lo que tenemos en la ley. Y entonces yo veía, por ejemplo, que, digamos, ¿qué solución se puede argumentar? Se puede decir, si vemos un movimiento de varios artistas, como cuando salió el impresionismo, como cuando salió el cubismo, varios artistas comenzaron a hacer esto, podemos decir, bueno, esto es una escuela, esto no es un estilo. Cuando es un individuo que está haciendo esto como Botero pintando gordas. Además qué pena interrumpirlo, pero además porque eso se mezcla con el mercado. Es decir, los movimientos también en parte son movimientos de mercado. Si eso se vende, está funcionando, pues claro, es decir, empiezo a crear arte bajo ese estilo porque pues, se mueve. Claro, y eso es cierto. Ahora, no, yo no defiendo la posición de que hay que proteger el estilo por el derecho de autor. Pues para mí era una idea. Pero realmente leyendo la legislación y la jurisprudencia, lo que me doy cuenta es que el derecho de autor es restrictivo en la protección protege demasiado al artista. Sí. Y dentro de esa protección extrema que se da al artista, está en que se está protegiendo el estilo, porque no tenemos una excepción que expresa por la ley de la regla de los tres pasos, que nos permita realmente copiar el estilo de otro artista. Claro. Hablemos de ese tema de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, porque pues, la obra de arte se protege a través de derecho de autor. Ahora, y eso es muy importante para los oyentes. Una última cuestión es lo siguiente, porque, digamos, es claro que en el mundo muchas veces las copias terminan siendo más exitosas que las versiones reales. Uh-huh. Y si usted pone a ver, el ejemplo más claro es las películas. Harry Potter nadie lo conocía, o por lo menos era muy poco el mercado de Harry Potter en su momento. Hasta tanto salieron las películas y fue un boom explosivo tremendo. Es más... ¿Películas de qué? ¿De magia? Las películas de Harry Potter. Ah, pero... Sí, okay. Es decir, lo propio acontece con películas, digamos,
y hay muchos ejemplos, Drácula, o las películas que se tornan, o las obras literarias que se tornan en películas. ¿Esas copias, ese tipo de copias también son permitidas? Pero es que son autorizadas. J.K. Rowling dio una licencia para que se hicieran las películas de Harry Potter. Ok. Drácula de Bram Stoker, pues es que El la derecho obra se ya estaba en agotó, el dominio público. digamos, ajá. Y así es como se hacen muchas cosas. Se piden derechos. Por ejemplo, ahora que existe la excepción de la parodia, por ejemplo, Por eso. ya es mucho más fácil, por ejemplo, hacer parodias. Por ejemplo, los cantores de Chipuco. Pero Ok. antes de esta excepción, los cantores de Chipuco tenían que pagar una licencia para poder hacer una parodia sobre las canciones. Ok. Y las pagaban. Claro, es que por eso es importante entrar en el tema de las excepciones y limitaciones, porque es Mm. la forma en la que usted puede usar, hablemos de la obra de arte, sin autorización y está permitido y no está infringiendo un derecho. Entonces, para poner en contexto a nuestros oyentes, hablemos de las excepciones y limitaciones y de lo que ocurrió con la nueva ley que incluyó la parodia como excepción y limitación. Listo, digamos que las excepciones y limitaciones, digamos, en el libro hago un análisis interesante de cómo aplicar muchas de las excepciones y limitaciones a la obra de arte. Hay algunas que no aplican, hay otras que yo no pensé que aplicaran y pueden aplicar. Por ejemplo, hay una excepción y limitación que se refiere a la posibilidad de reproducir discursos políticos. Y pensaba, bueno, no hay forma de utilizar una obra de arte ahí. Pero resulta que me encontré una obra de un artista colombiano que se llama Jorge Vaca. Es un artista de nuevos medios. Y él tiene unas impresoras de calor que reproducen los tweets de Uribe y los tweets de Santos. Y reproducen eso en círculos, entonces al final ya no son legibles los tweets. Pero lo que está haciendo esa obra de arte es hacer uso de una excepción y limitación al derecho de autor que le permite reproducir el discurso a través de Twitter que dan estos dos políticos. Wow. Interesante, ¿no? Y eso lo vende. Y eso lo vende. Y de hecho, esa obra, por ejemplo, tiene dos formas de comercialización. Puede vender las impresoras como tal o puede vender las impresiones que resultados. hacen. O sea, que imprime los tweets de uno u otro. De los dos. Al O sea, mismo tiempo. tiene dos impresoras y cada una está imprimiendo uno. Ahora es un Ok. papel que va en círculos, entonces en algún punto, no sé, después de 5 minutos, ya el papel está negro, ya no se ve porque es una impresora de calor. Y a mí me pareció muy interesante eso. Y eso está dentro de una excepción y limitación. Sí, ¿Qué más excepciones y limitaciones teníamos y cómo entra la parodia con la nueva ley? por ejemplo, una que a mí me parece interesante, yo tengo una posición, es una posición que he visto, algunos autores en Europa también han considerado algo así, pero no es algo como que todo el mundo me siga la corriente. Y es que, por ejemplo, para el caso de la apropiación artística, esto se ha desarrollado en Estados Unidos por el criterio del fair use, Sí. pero en Colombia no tenemos un fair use, tenemos excepciones y limitaciones que son taxativas. Yo me puse a revisar, por ejemplo, el tema del derecho de cita. Y en el derecho de cita, ahí nos da una definición que dice que requiere un uso justo. Y el uso justo se traduce un poco como a fair use, ¿no? Claro. Y entonces yo me puse a investigar un poco el tema del derecho de cita y uno tiene la tendencia a creer que el derecho de cita se refiere únicamente a obras literarias. Pero si nosotros vemos la ley 82 de 1946, creo. Bueno, ya no me acuerdo cuál es la ley del 46, que era la ley anterior de derechos de autor antes de la ley 23 del 82. En esa ley, cuando hablaba del derecho de cita, incluía también las obras musicales. Claro. Y decía algo así como que se permite la cita de 4 compases. El Sí. problema es que pueden haber canciones que tengan solo 3 compases, entonces, ¿cómo hacemos? Sí, la típica canción que canta alguien y Tararé. cita, y cita un pedazo de alguna canción famosa. Exacto, y eso es legítimo. Ahorita hay muchas. Y es Y- derecho de cita en obra musical. Exacto. Y entonces cuando ustedes ven la norma que se refiere al derecho de cita, en ningún momento restringe a que sea únicamente obras literarias. Se eliminó la Claro. parte de la obra musical fue porque, pues, si hay canciones que pueden tener 3 compases y el derecho de cita permite 4, pues se podría copiar absolutamente toda la canción. Sí, total. Entonces, por eso eliminó esa parte. No fue por un tema de eliminar las canciones, sino porque el derecho de cita debe analizarse por temas no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Es que no sea tanto como para que reemplace a la obra originaria,
y que tampoco reproduzca los elementos principales de la obra en su totalidad, solo algunos elementos que pueden ser principales. Claro. Entonces yo me puse a analizar esto y dije, bueno, ¿y qué tal si metemos la obra de arte ahí? Entonces yo ¿Cómo les- sería el derecho de cita en una como el obra de derecho arte? de cita. Ahora, no es que lo estén usando, pero es como una forma en que se puede utilizar. Una Entonces yo les reproducción, ¿o pongo no? el caso, yo les pongo el caso de Nadine Ospina. Entonces Nadine Ospina es un artista colombiano que tiene obras que, digamos, las obras más conocidas de él son precolombinos, pero el precolombino es un Mickey Mouse, o es un Bart Simpson. Y entonces uno ve eso y uno dice, listo, él está apropiándose de Mickey Mouse. Identificamos la obra, Mickey Mouse. De pronto haría falta decir cuál es la fuente, cuál fue el autor de Mickey Mouse, ponerlo cuando se exhibe la obra, ponerlo ahí cuando sale el título de la obra, el nombre del artista, poner también citando la obra Mickey Mouse de Walt Disney. Y es algo que se podría hacer. Pero nosotros cuando vemos al Mickey Mouse en ese precolombino, nosotros sabemos que esto no es un producto de Disney. Claro, pero Y no se- puede ser se parodia, vulga- no, pero mentiras. que una pregunta, Ah, un no, poco, ahora un explico poco es de ese tema. desconocimiento, pero eso no se vulgariza. ¿Cómo pues- así que se vulgariza? Es decir, Las marcas se vulgarizan. no, los claro, derechos pero de digamos, autor. las obras también no se vulgarizan en el sentido en que ya uno sabe que es un Mickey Mouse. Sí, pero tiene que pedir autorización. O sea, en este momento, y de hecho me han contado que a Nadine Ospina lo han demandado Claro. muchas veces, Disney, Fox y todos los que quieran, por hacer ese tipo de obras. Sí, pero lo que quiero plantear es que eso O sea, usted no por usar repercute- mucho a Mickey Mouse no Claro. pierde el derecho Ah, no, a lo que usted pedirle dice, lo que usted permiso. dice es que si mucha gente está utilizando ese Claro. Mickey Mouse diciendo que hay un derecho de cita, entonces de pronto se pierde el valor de lo que es Mickey Mouse. no. O lo puede no, utilizar. No, todo lo contrario, se valoriza. Porque es que ya Mickey Mouse es tan conocido, tan vulgar, que lo que van a decir es, esa obra no la hizo este tipo, o no la hizo este autor, sino Digamos, que mire, es, esa es una ventaja es que de- se tiene, por es de ejemplo. conocimiento del verdadero creador que es Walt Disney. Por ejemplo, esa es ¿Sí una me hago ventaja que se entender? tiene para Sí. ese tipo de apropiación, que la persona que ve esa obra inmediatamente asocia que esto está Claro. apropiándose de una obra de un tercero, pero reconoce cuál es la obra originaria y cuál es su autor. Exactamente. Y por eso es que creo que el ejemplo de Nadine Ospina es muy bueno para justificar la apropiación derecho de artística cita. por el derecho de cita, Ok. porque realmente no está suplantando la obra originaria de Walt Disney. Se está apropiando de la obra, la está citando para hacer su propia manifestación artística, como cuando yo en este libro cito cantidad de autores. Estoy tomando las ideas que ellos expresaron en sus textos y las estoy presentando de una forma haciendo mi propio análisis. Ahora, si lo Claro, que... pero para eso existe también, por eso digo, existe el parafraseo, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, el parafraseo. Lo que yo digo es, porque lo que yo propongo aquí es, si existe el lo parafraseo que para quiero una decir obra es- literaria, Lo que quiero decir es... hagamos parafraseo. Lo que quiero decir para es que, obras por de ejemplo, claro, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando uno dice... En Ex- palabras de... no, o también cuando uno sostiene... No, cuando uno da una frase que es muy famosa. Ujú, Estoy buscando la de Descartes, que es la de pienso, luego existo. ujú. No hay necesidad de decir inicialmente quién es el autor, porque ya es vulgar, ya es conocido quién es el autor de esa frase. ¿Sí me hago entender? Es decir, Sí, yo le entiendo su posición. No pasa en eso. No, 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 yo, no, entiendo, yo entiendo lo que quiere decir, No, pero... porque, entonces porque usted lo ponga en un libro no tiene que citar a Descartes, no, claro. No, Sí, claro, pero yo evidentemente. le entiendo lo que Pero quiere yo, decir digamos, y yo entiendo, y tiene mucha lógica. El problema es que la ley de derecho de autor sí dice es que tiene que citarlo. Si usted quiere poder citar esa frase, usted tiene que poner la referencia de Descartes. cuál fue su fuente y cuál es el autor. Tiene que reivindicar la paternidad de su autor. Digamos que ahí es más el tema de prima mi derecho como usuario de esta obra para incluirlo en un texto que estoy escribiendo, o prima el derecho a paternidad del autor para que todo el mundo sepa que él fue el que escribió esa obra. Ahora, ¿qué puede pasar? Si dejáramos de citar a autores, de pronto los autores empiezan a caer en el olvido, porque pues es que todo el mundo sabe esto. Pues llega un momento donde ya no todo el mundo sabe eso. Pero a mí me parece muy interesante el tema de la hora de la excepción de derecho de cita en las obras de arte y con el ejemplo del autor colombiano que hace un Mickey Mouse, un precolombino Mickey Mouse. Uno no podría llegar a preguntarse si ese señor no lo hiciera con Bart Simpson y no lo hiciera con Mickey Mouse, pues no vendería lo mismo. Es decir, es atractivo porque utiliza esas obras, ¿no? Pues no sé, yo no creo que los compradores
de obras de arte de Nadine Ospina, pues porque es un artista muy reconocido, entonces sus obras son Nadine caras. Ospina. Nadine Ospina. Nadine Ospina. Es un artista muy reconocido, o sea que sus obras son costosas. No creo que alguno de sus coleccionistas realmente esté interesado en tener un Bart Simpson en su casa. Ya. No, digamos que no es al público al que le va. Ahora, lo que él quiere al usar Bart Simpson es tener una referencia cultural contemporánea. ¿Qué referencia cultural contemporánea es tal vez más fuerte que Bart Simpson realmente? Claro. O sea, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, niños es el en todo el mensaje mundo. que está detrás. Y es el mensaje que está allá, pero al ser un precolombino, entonces está descontextualizando completamente a Bart Simpson. Una pregunta que hacen aquí en Facebook es la siguiente. Se pregunta, ¿hasta cuándo una costumbre o imagen representativa de la región no puede estar sujeta a derechos de autor? Y lo digo por la polémica que hubo en unos días por registrar una bebida autóctona de una región. No recuerdo muy bien el nombre, pero despertó polémica en la opinión pública. Lo pregunta Ederson García Pérez de Barranquilla. Y gracias, Ederson, por escucharnos. Pero no me queda clara la El pregunta. punto sería si es de comunidades indígenas. De hecho, si es un... Sí, Pero o entonces tal el vez- tema porque es, si el pregunto es la- pero el el tema ya- es registrarlo como marca. Sí, me imagino, no sé, pregunta hasta cuándo una costumbre o imagen representativa de la región no puede ser sujeto de derechos de autor. No sé, me imaginaría, inicialmente, no sé, lo planteo como el caso de apropiarse o no de una imagen que identifique a Barranquilla o que identifique a No, pues Bogotá. miren, les pongo un Pero son ejemplo. marcas, les ¿no? pongo un Marca pero país. miren que les puedo poner un ejemplo. O La chiva. Serían más marcas que... La chiva. ¿Qué es más autóctono, qué es más representativo de Colombia que una chiva? Exacto, sí, sí, sí. Pues que la chiva tiene un autor. Ahora, es una señora, yo no me acuerdo el nombre de la señora, pero Artesanías de Colombia mantiene ese registro y ellos, Artesanías de Colombia, cuando dan como conferencias y esos temas, ellos reivindican mucho la paternidad de la obra de la chiva a nombre de esta autora. Sí. Y entonces nosotros, hay una cosa que pasa muchas veces y es que la gente toma obras que dice, es que esto de obras de la humanidad, pues puede que enriquezca mucho la cultura, pero tiene un autor. Y es un autor que hay que reconocerle quién es el autor. Ahora, creo que esa pregunta iba más como de dos partes, de posibilidades de utilizar como imágenes como que simbolicen una región y protegerlas por el derecho de autor, pues por ejemplo la chiva. La chiva es una obra que está protegida por el derecho de autor. Y en el caso de lo que decía, hay una bebida autóctona, no sé, digamos que sea guarapo, y traten de registrar la marca guarapo, pues ya es la oficina de marcas la que puede definir, pues si resulta que es si resulta que es la marca guarapo para identificar una bebida, si es guarapo, pues es genérica. Sí. Y si no es guarapo, pues es engañosa porque pues dice que es guarapo y no es guarapo. Lo otro sería pues lo que decía Felipe, el tema de qué pasa si lo que quieren es el nombre de una comunidad indígena. Eso también es una causal de irregistrabilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, y otro tema con los ejemplos que pone Diego serían denominaciones de origen. Entonces el sombrero volteado es una denominación de origen, el queso paipa es una denominación de origen, el bocadillo de leña No, que salió incluso, hace poquito. por ejemplo, el sombrero volteado es interesante porque el sombrero volteado como tal no es denominación de origen, sino la tejeduría cenú. Sí. Pero antes de tener la denominación de origen de la tejeduría cenú, lo que hicieron fue registrar la marca colectiva sombrero volteado. Entonces el sombrero volteado es en efecto una marca, Qué bien. pero que le pertenece a la comunidad cenú y solo ellos pueden producir esos sombreros. Solo son ellos los que pueden tejer esos sombreros. Muy bien, Diego. Son las 7:54 de la noche y se nos está acabando el tiempo porque vamos hoy hasta las 8. ¿Qué sería importante? Pues porque obviamente no alcanzamos a pasar por cada capítulo. Ya hablamos del tema de las excepciones y limitaciones. La parodia, que no se nos escape porque además entra con la nueva ley de derecho de autor. La parodia es ¿Cómo quedó? interesantísimo porque cuando escribí este libro y cuando se publicó todavía no había salido esa ley. Entonces, No, es que la ley es de hace Claro. 15 días. entonces 12 de julio. aunque desactualiza un poquito el libro en ese sentido, no cambia las posiciones que se plantean y la forma de analizarlo. Por ejemplo, con la parodia. ¿Qué ocurre con la parodia? ¿Qué es la parodia? ¿Cómo definimos la parodia? La norma ustedes lo leen y dicen, excepción e imitación, la parodia. Pero ¿qué es la parodia? ¿Y por qué es importante definir la parodia? Porque resulta que en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, donde ya tenían la parodia como una forma de utilizar las obras amparadas por el derecho de autor sin autorización, tienen dos significados diferentes. Si ustedes van a Europa, ustedes ven los casos donde alegan la parodia
incluso para temas de apropiación artística, y lo que ha dicho la jurisprudencia es, la parodia tiene que ser chistosa. ¿Y quién la califica? ¿Quién es? Ese es el problema, es una Si es cosa chistoso o completamente no. subjetiva. ¿Cómo sabemos que resulta que a ese juez no se ríe con nada? Entonces, pues no hay parodia porque a él no le dio risa. Y en Estados Unidos, en cambio, no tiene nada que ver con el sentido del humor. En Estados Unidos diferencian entre parodia y sátira. Y cuando hablan de parodia es una crítica que se hace a la obra misma. Y cuando hablan de sátira es una crítica que se hace a un hecho de actualidad, o pues a un hecho en general, a través de una obra. Solo que cuando se hace la parodia sobre la obra misma, el autor de esta obra derivada, que sería la parodia, puede utilizar más elementos de la obra originaria que cuando hace la sátira. Entonces, digamos que están en contraste. Por ejemplo, ¿qué sería una sátira? Cuando los marinillos en La Luciérnaga hacen una canción que, no sé, conviertan una canción de Shakira para criticar... El proceso de paz, sí. No, criticar el proceso de paz. Entonces, eso es una sátira. Pero si se van a burlar, por ejemplo, de la misma canción de Shakira, ya sería una parodia. Y aquí clave, antes de que se acabe el tiempo, la caricatura. ¿Qué pasa con Matador y la caricatura de Iván Duque, del Cerdito, y toda esta discusión? La caricatura, 1, es una obra de arte. 2, es parodia. ¿Pero parodia de qué? De una realidad. O sea, exacto. Entonces, un ¿qué es hecho. el tema? Sí, Si o él sea, estuviera, cuando hablamos Pues de la si parodia pinto como como un excepción... marranito claro, pero al presidente. me refiero que cuando hablamos de parodia, ¿es parodia de qué? No es, bueno, y eso también es una cosa que nos deja pensando en la excepción. Es una parodia solo porque quiero hacer una parodia de un hecho y lo quiero parodiar como una obra, o quiero parodiar una obra que ya existe para crear una obra derivada que sea una parodia. Okay. Entonces, ¿qué creo yo? Que la norma se refiere únicamente a crear una parodia a partir de otra, crear una parodia a partir de una obra originaria. Mientras que lo que hace Matador cuando pinta Los al políticos, presidente Iván Duque como o sea, un marranito, Es una idea nueva. eso es, sí, él está creando su propia expresión artística. De pronto eso ya podría decirse que eso es afectar su derecho de imagen, pero pues como es un personaje público, Se le baja la posibilidad de pelear por eso. Claro. Así es, 7:58 de la noche. Conclusión del libro, pues obviamente que lo compren todos nuestros oyentes. ¿Dónde lo encuentran? En la librería de la Universidad Externado, también lo pueden comprar por internet en la librería. Y estuvo en la Feria del Libro. Estuvo en la Feria del Libro y le fue muy bien. Sé que lo distribuye fuera de la universidad la editorial El Siglo del Hombre. Está editado solamente por el externado. Sí, pues lo publica el Externado, la editorial del Externado. Prólogo del doctor Ernesto Prólogo del Rengifo. doctor Ernesto Rengifo. Nada más y nada menos. Felicitaciones, Diego, por este libro. Muchos éxitos y pues qué gran esfuerzo para aporte para el derecho. Muchas gracias. No, gracias a felicidades. ustedes por la invitación. Nos vemos en una próxima entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho el próximo jueves De 7 a 8 de la noche. de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.